kaixo, arratsaldeon, lehenik eta behin, eskertu behar dio aurkezleari, Andreari, zergaitik kokatu gaitu Euskal Herri mailan sindikatu garrantzitsuenen artean, eta hori, gure kolektibo sindikal txikirako, eskertzeko zerbait da, bai. Entrando un poco en materia, he de decir que en 7 días es la segunda vez que me toca sustituir al ponente original, con lo cual, no esperéis una reflexión súper cerrada ni tal, ¿vale? Pensando en cómo podía enfocar o cómo podía transmitir, justo cuando estaba llegando aquí a la facultad, un delegado sindical, no LOLS, ¿sí? Me ha enviado una serie de comunicados que las secciones sindicales LOLS han distribuido en la empresa, ¿vale? Lo voy a contar porque tiene que ver con el fondo de secciones sindicales, negociación colectiva, grupos de empresa, externalizaciones productivas y demás, y lo voy a hacer además, no voy a decir ni el nombre de la empresa, ni sindicatos, ni quién hizo cuál, porque me parece que no es un ámbito ni de confrontación entre siglas, ni de ganar posiciones sindicales y tal, pero sí que nos plantea una reflexión. Un grupo industrial importante de este país, organizado en distintas plantas productivas que cada una de ellas tiene su propia personalidad jurídica aparentemente tiene su propia personalidad jurídica, hace más o menos un año presenta expediente de regulación de empleo extintivo sobre una de las empresas. Afortunadamente, esa unidad de la plantilla consigue condicionar la unidad del comité de empresa en torno a unos principios muy claros de confrontación y de batalla, ¿vale? Porque no siempre es así. En este caso, la unidad de la plantilla fuerza una posición muy fuerte por parte del comité de empresa. Pues resulta que la plantilla gana. ¿La plantilla gana qué significa? No judicializamos el ERE. Antes se quejaba el anterior ponente de que judicializamos constantemente, que estamos constantemente con la amenaza de judicialización del ERE, sino que lo que se zumba el ERE es la huelga. Una huelga muy dura, muy dura, de 40 y pico días, dura no en duración, pero dura en cuanto a la capacidad organizativa de la plantilla de llevar adelante esa huelga. Meses después, más o menos 6 meses después, el grupo empresarial cambia de estrategia y suelta primero un expediente de regulación de empleo en una de las empresas y semanas después lanza otro expediente de regulación de empleo temporal a otra de las empresas. En el expediente extintivo habíamos empezado a acumular indicios de existencia de funcionamiento laboral de ese grupo, existencia de una caja única, existencia de confusión de plantillas, existencia de dirección única. Y, como tal, se hace valer en esos periodos de consultas, no con la intención de terminar, no con la intención de ir a juicio y buscar la nulidad, sino con la intención de que se retirase la medida, porque ciertamente no había una correspondencia entre las causas que se estaban alegando en cada una de las empresas y el ámbito en el que se estaba proponiendo esa negociación. Bien, ambos EREs finalizan sin acuerdo los dos. Hay en otra planta del grupo, en otra empresa del grupo, en la que con otra correlación de fuerzas distintas se firma un acuerdo, ¿vale? De ese no voy a hablar, pero de estos dos que finalizan sin acuerdo, uno de ellos se judicializan ambos y uno de ellos ya se ha producido la vista del juicio. La sorpresa ha sido que una de las secciones sindicales, que es la que impugna, no diremos nombres, no es SK, por cierto, no es SK. Que vaya por delante, hace valer la existencia de un grupo laboral patológico como vicio de nulidad y, por tanto, con la intención obvia de querer que quede sin efecto. La sorpresa ha sido que los comunicados sindicales del resto de las secciones sindicales que operan a nivel de grupo, porque tienen representación en todas y cada una de las empresas de ese grupo, ha dicho que la intención de ese sindicato que ha planteado esa impugnación en base a esos argumentos, la intención de fondo es hurtar la capacidad de representación que tiene ese comité de empresa sobre esa plantilla y que, por tanto, lo que está queriendo es llevar la capacidad negocial de esa plantilla a otro ámbito y hurtársela. Bien, yo creo que esto es una barbaridad. Una barbaridad. Cuando nos encontramos en un grupo mercantil, en este caso es un grupo mercantil, pero hay otras situaciones, en un grupo mercantil donde las decisiones
se toman en un ámbito muy concreto. Si vamos a dividir y a seccionar los ámbitos en los que negociamos, los ámbitos en los que actuamos y los ámbitos en los que planteamos las batallas, sí o sí vamos a perder. Lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Y no digo porque hay compañeras antes que habéis hablado de reformas legales. Claro que hay que hacer reformas legales, claro que hay que permitir que la representación legal se pueda estructurar de maneras distintas, obviamente hay que hacerlo, pero mientras eso llega antes, el compañero de comisiones hablabas de una cosa, digo que en muchísimas cosas estamos en desacuerdo seguro, pero en lo que has dicho creo que decías que más que un problema de arquitectura es un problema material o un problema de contenidos o de líneas. Claro que es un problema a día de hoy, mientras llega esa reforma, que no sé si la provocaremos algún día, estamos ante un problema mucho más de línea y de contenidos y de propuestas que ponemos encima de la mesa que ante un problema de arquitectura. En este caso es muy concreto, ¿no? Pero en otras situaciones, por ejemplo, nada le impide al comité de empresa de una empresa principal, nada le impide al comité de empresa cualquiera, de una empresa grande, estilo Mercedes, Michelin, Petronor, tal, que en su convenio colectivo haya cláusulas pro terceros. No se lo impide nadie que haya una cláusula en el convenio colectivo de la principal, y estamos empezando, estamos empezando, por lo menos los 3 sindicatos que estamos aquí, yo he visto plataformas donde estamos empezando a meterlo. Cláusulas que obliguen a la subrogación, incluso cláusulas que creen garantías mínimas salariales, cláusulas que hablen de la constitución de órganos representativos más allá del de salud laboral, que está más o menos tal. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos no es escribir la plataforma, eso es fácil. Sí, el problema que tenemos es que defender esa plataforma pasa por hacer un gran ejercicio, no solo de organización, que también, sino un gran ejercicio de construir solidaridad y que la plantilla de las principales se ponga también las gafas, se cambie de gafas y mire también a lo que tiene por debajo y que se dé cuenta que esos y esas compañeros y compañeras son parte de la cadena de valor, que ellos y ellas no ganarían 2.000, 3.000 y tendrían las condiciones que tuviesen si por debajo no tienen lo que tienen, seguramente, y que su enemigo es común, y que si vamos a una estrategia de seccionar la negociación, y no estoy entrando en la guerra de los convenios sectoriales frente a las empresas, porque además todas hacemos, sectoriales pocas, porque somos pequeñitas, pero que todas, si podemos hacer un buen convenio de empresa para arrancar victorias y tal, lo hacemos en la práctica, con lo cual hay muchas veces que ese debate es un poco artificial, desde nuestra posición, que lo vemos a veces un poco desde la barrera, las broncas entre los 4 grandes sindicatos y tal, hay planteamientos que a veces son un poco artificiales, ¿no? Pero retomando, porque ya me he perdido lo que estaba planteando, que el problema que tenemos es ese, es un problema de articular y de generar esas condiciones subjetivas, en la clase trabajadora y entre el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras para posibilitar ese tipo de peleas. Y hay, pues lo que tenemos enfrente ya sabemos lo que hay. Una ley regresiva, gobiernos, instituciones que están constantemente virando hacia lo muy concreto, dejándonos sin poder o intentando hurtarnos el poder, y lo que tenemos es que darnos cuenta y de poner en primer lugar que el poder lo tenemos nosotras y nosotros, que si nosotras y nosotros paramos, esto no funciona, y que si se hacen huelgas, obviamente, arrancamos y conseguimos cuestiones, ¿vale? Y frente a esto también es porque la primera parte, obviamente, pues ha estado muy mediatizada, exposiciones muy legalistas, ¿no? Y obviamente es así. Pero hay otro tipo de legitimidad que no es la legitimidad legal y nunca se nos puede olvidar, que es la legitimidad que da la correlación de fuerzas. Los técnicos subcontratados de Movistar no tenían capacidad legal de hacer una huelga, no la tenían y la hicieron. No tenían capacidad legal para firmar un acuerdo que supusiese su entrada como personal contratado directamente por las empresas. En Vizcaya eso pasó y lo consiguieron. ¿Por qué? Porque había gente muy lista de... No, lo hicieron por su compromiso, por su determinación, por su valentía y por su lucha y por sus 85 días de huelga. Entonces, lo que quiero decir es, la ley y los problemas jurídicos que nos encontramos, muy bien, pero cuando tienes correlación de fuerzas y cuando consigues arrancar victorias, luego ya le buscas el encaje. Y casi siempre lo hacemos, ¿vale? No sé, yo un poco por ahí, y luego un último apunte, ¿vale?
o sea, digo, por nuestra parte, nosotras y nosotros somos herederos de la tradición unitarista en torno a la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, el valor de la asamblea, y nos parece que ese modelo no es que sea plenamente vigente, sino que lo tenemos que impulsar. Se suele decir que las condiciones laborales del siglo XXI son más parecidas a las del siglo XIX que a las del XX, y eso lo que nos obliga es volver un poco a los orígenes. Tú hablabas de la palabra radical, que significa ir a la raíz. ¿Y qué está en los orígenes? ¿Qué está en la base del movimiento obrero y del sindicalismo? Construir unidad, construir solidaridad y construir correlación de fuerzas. Sí, entonces, en ese sentido, para nosotras y nosotros siguen siendo válidos los órganos representativos, y lo que sí también ponemos de manifiesto es que muchas veces las dinámicas sindicales, la dinámica sindical en cuanto a la dinámica de sección sindical, cuando se confronta, según en qué términos se confronte con la dinámica de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, genera muchos problemas, ya no solo problemas corporativistas. Digo que esto estamos seguro que cansadas todas y todos de ver cómo no, yo por los míos, yo por las mías, ¿no? Y eso es un auténtico atentado sindical, hacer ese tipo de cosas que se hacen todos los malditos días. O sea, yo hoy vengo de unas elecciones sindicales, no diré tampoco de qué centro, donde hay cuota de contratación, todavía a día de hoy hay cuota de contratación en los sindicatos, y tú entras en la empresa o de tu jornada parcial de 15 horas pasas a una jornada parcial de 35 o tal, en función de quién seas, en función de afiliado a quien seas o amigo de quien seas. Sí, digo, contra eso, digo, no me quería referir solo a ese corporativismo que todavía existe, sino que me quería referir a situaciones, digo, como las que se han posibilitado a través de la reforma de la negociación colectiva de Zapatero, en la que las secciones sindicales, y algunos casos han salido antes, se imponen sobre los comités de empresa, sobre los delegados y delegadas de personal, y precisamente no es que se impongan, digo, porque si se impusiesen para promocionar posiciones de izquierda, posiciones combativas, para anular, decía antes Luis, para anular esos acuerdos que todo el mundo sabemos que se han cocinado de la manera que se han... No, si las secciones sindicales se impusiesen a los comités de empresa y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras para ese tipo de cosas, estaría genial, pero es que casi nunca es. Es que lo que nos solemos encontrar es todo lo contrario. Decías tú, el sindicato X y el sindicato Y, que se juntan en el centro de Madrid, que es donde están las oficinas centrales, por ejemplo, en empresas de mensajería, que hay varias de ellas con ese esquema, imponen un convenio, ya no solo con una temporalidad muy larga, sino con una vocación de universalidad, vamos, que prácticamente lo que les falta es erigirse casi en convenios sectoriales. Digo, y eso se hace anteponiendo la sección sindical a la representación legal. Nos pasa en los ERE, nos pasa en un montón de situaciones, ¿vale? Entonces, frente a la cuestión de las secciones sindicales, sí, las secciones sindicales, claro que sí, son ámbitos organizativos, ámbitos de discusión, de debate, de lucha ideológica, ámbitos también que nos permiten hacer acción sindical, pero sin olvidar que lo que tenemos que hacer todos los sindicatos es construir unidad, construir solidaridad y confrontar con el capital.